una pobre mujer reparaba una bicicleta entre lágrimas. No sabía que él era el hijo de un millonario que la observaba. No llores, pequeño. Voy a reparar tu bicicleta, aunque sea lo último que haga, dijo Claire Suárez, arrodillándose junto al niño con el rostro arañado, sin importarle que sus manos ya estuvieran cubiertas de suciedad. Su vestido beige, antes elegante, estaba ahora manchado de barro. El niño, con una costra de sangre seca en la mejilla, la miraba con desconfianza, pero sus sollozos se habían detenido. Mi papá dice que no hay que hablar con desconocidos, murmuró, secándose las lágrimas con la manga de su abrigo negro. ¿Tu papá es muy inteligente?, respondió Claire Suárez, examinando la cadena suelta de la bicicleta. Pero a veces, incluso un desconocido puede ayudarte cuando te has caído. A pocos metros de distancia, un hombre de traje oscuro, con las manos en los bolsillos del abrigo, observaba la escena con expresión preocupada. Lo habían interrumpido los lloros de su hijo mientras estaba en medio de una conversación profesional. ¿Cómo te llamas?, preguntó Claire Suárez, manipulando hábilmente la cadena. Matis. ¿Y tú?, preguntó el niño. Claire Suárez. Sabes, yo también tenía una bicicleta así cuando era pequeña. Pero estás toda sucia, dijo Matis con la franqueza propia de los niños. ¿Y tu bicicleta, dónde está ahora? Claire Suárez esbozó una triste sonrisa, sus dedos trabajando con destreza en la rueda doblada. A veces, la vida te quita cosas, Matis, pero lo esencial es ayudar a los que caen a levantarse, como yo lo hago por ti. Gabriel, el padre de Matis, dio un paso adelante, dudando si intervenir. Fue entonces cuando escuchó unas palabras que lo dejaron helado. Mi mamá murió hace 2 años, dijo Matis de repente. Vivíamos en una casa hermosa, pero ahora no me gusta porque ella ya no está. Los ojos de Claire Suárez se abrieron de par en par. ¿Una casa con columnas y una fuente en la entrada, en el barrio Belbeau? Sí, ¿cómo lo sabes? Porque yo la diseñé, murmuró Claire Suárez, deteniendo sus movimientos. Yo era arquitecta antes de perderlo todo. Gabriel contuvo el aliento. Reconoció ese nombre, Claire Suárez. Suárez, la talentosa arquitecta cuyo proyecto había ganado el concurso para el edificio emblemático de su empresa, Izquierdo Construcción, la mujer que había desaparecido del mundo profesional desde hacía años y que ahora estaba allí, reparando la bicicleta de su hijo. Claire Suárez enderezó la rueda, la ajustó con cuidado, luego se levantó y le entregó la bicicleta a Matis. Aquí tienes, campeón, como nueva. ¡Qué guay!, exclamó Matis, asombrado. Gracias. En ese instante, Gabriel tomó una decisión. Una idea nacía en su mente. Esa mujer creaba belleza de la nada. Quizás podría hacerlo de nuevo. Señorita Suárez, dijo Gabriel, acercándose con paso mesurado, mientras Claire Suárez se secaba las manos en su vestido ya sucio. Claire Suárez levantó la vista, sorprendida. Un destello de reconocimiento cruzó su mirada, que se apresuró a ocultar. ¿Nos conocemos?, preguntó con cautela. No directamente, respondió Gabriel. Soy Gabriel Llerdo, el padre de Matis y el dueño de Izquierdo Construcción. Claire Suárez se tensó visiblemente. Sus manos, antes tan seguras, apenas temblaban. Ya veo. La bicicleta de su hijo está reparada. Con permiso, me voy. Espere, dijo Gabriel suavemente, poniéndole una mano en el brazo. Tengo una propuesta que hacerle. Papá. La señorita Claire Suárez viene con nosotros. Lo interrumpió Matis, ya de nuevo en su bicicleta. Gabriel miró a su hijo, luego a Claire Suárez. En sus ojos, había una mezcla de compasión y otras cosas, quizás oportunidades. Necesito a alguien en quien pueda confiar para cuidar de Matis. Y por lo que acabo de ver, usted tiene talento tanto con los niños como con las bicicletas. Claire Suárez soltó una risa amarga. ¿Me propone un puesto de niñera? ¿A mí, una arquitecta que diseñó su edificio más importante? Le propongo un nuevo comienzo, corrigió Gabriel, alojamiento, comida, un salario decente, y quizás, con el tiempo. ¿Con el tiempo, qué?, preguntó Claire Suárez. Con el tiempo,
Podríamos considerar otras oportunidades profesionales. Claire Suárez miró a Matis, que andaba en bicicleta sin prestar atención a su conversación, visiblemente más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. ¿Por qué yo? Hay miles de niñeras cualificadas en la ciudad. Porque mi hijo no había sonreído así en 2 años, respondió Gabriel con sinceridad. Y porque reconozco el talento cuando lo veo, ya sea un plano de arquitecto o la reparación de una bicicleta. 3 horas más tarde, Claire Suárez se encontraba frente a una mansión en el barrio de Écoto. El chofer enviado por Gabriel esperaba pacientemente mientras ella observaba la imponente residencia. Llevaba una pequeña mochila con algunas pertenencias. ¿Entra, señorita?, preguntó el chofer con cortesía. Claire Suárez inspiró profundamente y asintió. No tenía nada que perder, o quizás ya lo había perdido todo. La puerta principal se abrió incluso antes de que llamara, revelando a una mujer mayor de rostro severo y postura rígida. Debe ser la nueva niñera, dijo con tono crítico, examinando a Claire Suárez de arriba abajo. Soy la señora Esperance, la ama de llaves. Claire Suárez, respondió ella, extendiendo la mano, que la señora Esperance ignoró deliberadamente. El señor Yerdo me ha informado de su situación, continuó la mujer. Le he preparado su habitación y ropa limpia. Le aconsejo que se duche antes de acercarse al niño. Claire Suárez apretó los labios para contener una réplica mordaz. ¿A eso había accedido, no? Una nueva forma de humillación. El entusiasmo de Matis cortó la tensión cuando apareció en el pasillo. ¿Has venido? Ven a ver mi colección de cochecitos. La señora Esperance frunció el ceño ante tanta familiaridad, pero Matis ya tiraba de la manga del viejo jersey de Claire Suárez. Primero tienes que lavarte, pequeño Matis, intervino la señora Esperance. No importa, estoy con Claire Suárez, respondió Matis con la inocente seguridad de un niño rico. Papá dice que Claire Suárez es especial. Esa noche, después de una ducha que pareció borrar años de vida en la calle, Claire Suárez se encontró en una habitación mucho más grande que su último apartamento. La ropa que le habían dejado era sencilla, pero de buena calidad. Mientras cepillaba su cabello, ahora limpio y brillante, de un rubio claro, observaba su reflejo en el espejo. ¿Quién era ella en realidad? ¿Una mujer, una arquitecta talentosa, una pobre mecánica de bicicletas o una extraña versión intermedia? Un ligero golpe en la puerta interrumpió el hilo de sus pensamientos. Adelante, dijo ella. Gabriel entró con cautela, como si penetrara en un territorio extraño. Quería asegurarme de que estuviera cómoda, explicó, permaneciendo cerca de la puerta. Es más comodidad de la que he tenido en mucho tiempo, respondió Claire Suárez con sinceridad. Matis no para de hablar de usted. Parece que lo ha impresionado mucho. Claire Suárez esbozó una ligera sonrisa. Es un buen niño. Puede estar orgulloso de él. Lo estoy, confirmó Gabriel antes de añadir: he estudiado su carrera. Era brillante. Lo era, asintió Claire Suárez, enfatizando el pasado. ¿Qué pasó? Claire Suárez desvió la mirada. La vida, señor Yerdo, respondió. Mi hermano cayó enfermo, un cáncer. Lo abandoné todo para cuidarlo. Luego vino la crisis económica, después una inversión desastrosa, y finalmente una estafa. Y de repente, ninguna seguridad para ayudarme a seguir adelante. Gabriel asintió, asimilando la información. Llámeme Gabriel, por favor. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. ¿Por qué me trajo aquí realmente?, preguntó finalmente Claire Suárez. Y no me diga que es solo por Matis. Gabriel la miró fijamente a los ojos. Porque reconozco cuando un talento se desperdicia, y porque quizás podemos ayudarnos mutuamente. Antes de que Claire Suárez pudiera responder, Matis apareció en el umbral en pijama. ¿Me cuentas una historia, Claire Suárez?, preguntó, con los ojos llenos de súplicas. Papá siempre está muy ocupado. Gabriel pareció brevemente avergonzado. Claire Suárez observó al padre y al hijo, notando la brecha invisible que los separaba. Claro, mi pequeño, respondió ella con una sonrisa, usando el diminutivo cariñoso que ya había empleado. Pero primero, ¿qué te parece invitar a tu papá a escucharla con nosotros?
Matis miró esperanzado a su padre. Por favor, papá. Gabriel miró su reloj, luego a su hijo, y luego a Claire Suárez, que lo miraba con una expresión tranquila pero decidida. Claro. Respondió, aflojándose la corbata. Por nada del mundo me lo perdería. Así comenzó la primera noche de Claire Suárez en casa de los Hierdo, con una historia de niños pequeños, bicicletas mágicas y aventuras por venir. Ninguno de ellos sabía que su propia historia apenas comenzaba. Habían transcurrido 3 semanas desde que Claire Suárez había cruzado el umbral de la mansión Hierdo. Una rutina se había establecido con sorprendente facilidad. Desayuno con Matis mientras Gabriel consultaba sus archivos, tardes de juegos y actividades, y a veces cenas a las que el padre se unía cuando sus obligaciones se lo permitían. Ese día, Claire Suárez y Matis estaban en el jardín trasero. Ella había improvisado un pequeño taller de arquitectura con cajas, palitos de helado y plastilina. ¿Así vivías antes?, preguntó Matis, intentando construir una torre de casas imaginarias. Claire Suárez sonrió, ayudándole a estabilizar la estructura. No exactamente. Yo dibujaba planos, proyectos que luego se convertían en edificios reales, como el que vivías con tu mamá. La extraño mucho, dijo Matis, dejando que su torre se derrumbara. A veces, cuando papá cree que estoy dormido, lo escucho hablar solo, como si ella todavía estuviera aquí. Un nudo se formó en la garganta de Claire Suárez. El amor no desaparece, Matis. Simplemente cambia de forma, igual que tu vida, dijo suavemente. El niño, con esa perspicacia que a veces sorprendía a Claire Suárez, declaró, eras arquitecta y ahora eres niñera. Probablemente, sí, respondió pensativa. Pero sabes, a veces los mejores proyectos nacen después de una demolición. Desde la ventana de su oficina, Gabriel los observaba. En pocas semanas, Claire Suárez había transformado a su hijo. Él, que antes era retraído y triste, ahora reía, hacía preguntas e incluso había recuperado el entusiasmo por subirse a una bicicleta. Gabriel esbozó una sonrisa a pesar de sí mismo. Esto no le pasaba a menudo desde la muerte de Laura. Llamaron a la puerta. Adelante, dijo. Richard Valence entró, su socio de negocios desde la universidad. Alto, peinado impecable, traje perfecto, Richard era la imagen del éxito absoluto. Gabriel lo recibió con un entusiasmo un tanto exagerado. He traído los documentos para el proyecto Reformat. Necesitamos tu firma para empezar las demoliciones la próxima semana. Gabriel asintió. Mientras revisaba los papeles, Richard se acercó a la ventana. Bueno, dijo, esa es la famosa niñera de la que me hablaste. No me dijiste que era tan interesante. El tono de Richard hizo que Gabriel levantara la vista. Se lleva bien con Matis, y es bastante atractiva para una, como dijiste, ex-arquitecta. Richard se ajustó la corbata. Creo que pasaré a verte más a menudo, viejo amigo. Gabriel sintió una irritación que no logró explicar. Concéntrate en el proyecto, Richard. Las demoliciones en el barrio histórico están causando protestas. Son tonterías sentimentales, desestimó Richard con un ademán. Ese terreno vale millones y esos viejos edificios son obstáculos. Tu padre lo entendía bien. Gabriel frunció el ceño al mencionar a su padre. François Hierdo había construido su imperio inmobiliario con mano de hierro, sin preocuparse por el patrimonio cultural ni las consecuencias sociales de sus proyectos. Gabriel se había esforzado por equilibrar esa herencia con una visión más humana, pero Richard lo empujaba constantemente hacia un enfoque más duro. Firmaré después de estudiar los detalles, dijo Gabriel, cerrando la carpeta. Y ahora, si me disculpas, le prometí a Matis que cenaríamos juntos. Richard sonrió con sorna. Solo por Matis, insinuó, echando otro vistazo al jardín. No te culpo, hermano. La soledad después de tantos años puede ser pesada. Gabriel lo miró fijamente. No es lo que crees, Richard. Como quieras, respondió Richard encogiéndose de hombros. Pero no me importaría conocerla mejor. Quizás invitarla a cenar. Ella trabaja para mí, replicó Gabriel más secamente de lo que hubiera querido. Te estás volviendo muy territorial, bromeó Richard, dirigiéndose a la puerta.
Deberías relajarte, Gabriel. Solo era una broma. Nos vemos mañana en la junta directiva. Cuando Richard se fue, Gabriel volvió a mirar por la ventana. Claire Suárez ayudaba a Matis a andar en bicicleta por el jardín. El niño tenía miedo de volver a subir a una bicicleta desde el accidente, pero ahora pedaleaba y Claire Suárez corría a su lado, sosteniéndolo ligeramente. ¿Lo consigues, Matis? Casi puedes hacerlo, solo escuchó Claire Suárez animar al niño. Mira, papá. Gritó Matis al ver a su padre en la ventana. Estoy andando de nuevo. Gabriel levantó la mano en señal de aprobación. Sus miradas se cruzaron un instante. Claire Suárez le sonrió. Una sonrisa sincera que lo sorprendió. Era la primera de ese tipo que veía en ella. Esa noche, después de acostar a Matis, Claire Suárez se dirigía a su habitación cuando vio a Gabriel en el salón, mirando viejas fotos. Perdón, no quería molestar, dijo ella, disponiéndose a irse. No, quédese, por favor, respondió Gabriel, cerrando el álbum. Gracias por lo que hizo hoy con la bicicleta. No fue nada, respondió Claire Suárez, acercándose con cautela. A veces, el miedo es más difícil de reparar que una cadena floja. Gabriel asintió, pidiéndole que se sentara frente a él. Laura, mi esposa, murió en un accidente de coche, dijo de repente. Yo estaba en una llamada profesional cuando sucedió. Siempre estaba en llamadas profesionales. Claire Suárez guardó silencio, respetando esa confesión inesperada. Matis estaba con ella, continuó Gabriel. No resultó herido físicamente, pero algo se rompió en él ese día, y no sé cómo repararlo. Algunas cosas no se reparan, Gabriel, respondió suavemente Claire Suárez. Solo se pueden reconstruir de otra manera. Gabriel la miró intensamente. Como usted, como todos nosotros, corrigió ella. Un silencio tranquilizador se instaló entre ellos hasta que Gabriel preguntó, ¿qué le pasó a su hermano? Claire Suárez suspiró. Murió hace 3 años. Hice todo lo posible por salvarlo. Usé los mejores tratamientos, vendí todo lo que tenía, hipotequé mi futuro, y al final, no fue suficiente. Lo siento, dijo Gabriel. Yo también, pero no me arrepiento de nada. Haría todo de nuevo por él. Entiendo ese sentimiento, confesó Gabriel. Por Matis, haré cualquier cosa, excepto estar presente, dijo Claire Suárez, lamentando de inmediato su osadía. Discúlpeme, no debí. Está equivocada, admitió Gabriel, lo que la sorprendió. Me escondo en el trabajo. Es más fácil construir un edificio que mirar el vacío que Laura dejó. Claire Suárez se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabe lo más irónico?, dijo ella. Diseñé este edificio en Palanco pensando en espacios que unieran a las familias. Y ahora, vivo en una mansión diseñada para que la gente se mantenga separada. Sonrió tristemente. Tantas habitaciones, tanto espacio y tan poca conexión entre los seres. Gabriel nunca había pensado en su casa de esa manera. La miraba mientras ella fijaba la vista en la noche a través del gran ventanal. Su perfil estaba iluminado por la luz tenue de una lámpara. Por primera vez en 2 años, sintió algo despertarse en él, algo incómodo pero a la vez reconfortante. Claire Suárez dijo suavemente. Gracias. ¿Gracias? ¿Por qué? Por haber ayudado a Matis a subir de nuevo a su bicicleta. Lo que Gabriel no dijo, pero comenzaba a comprender, es que Claire Suárez no solo liberaba a su hijo de sus miedos. Ella despertaba en él, en Gabriel, partes que creía muertas con Laura. Y eso lo asustaba tanto como lo maravillaba. El gran salón de la mansión Yerdo brillaba con 1000 luces y animadas conversaciones. Directivos, políticos y figuras del mundo inmobiliario paseaban con copas de champán en mano, celebrando el aniversario de Izquierdo Construcción. En un rincón, apartada del tumulto, Claire Suárez observaba la escena con incomodidad. El vestido azul noche que la señora Esperance había insistido en que usara la alejaba de la imagen de una simple doméstica. El vestido le sentaba de maravilla. Pero tenía la impresión de llevar una máscara. Ese atuendo te queda bien, dijo la señora Esperance, apareciendo a su lado con una bandeja de canapés.
Casi pareces la arquitecta que eras. Claire Suárez la miró, sorprendida. Era la primera vez que la ama de llaves le hablaba con un toque de amabilidad. Gracias. Aunque no estoy segura de tener mi lugar aquí. Tonterías, respondió la anciana. He visto cómo el señor Gabriel te mira cuando cree que nadie lo ve. ¿Perdón? La señora Esperance sonrió misteriosamente. Conozco a ese hombre desde que era un niño. No lo he visto tan vivo desde que la señora Laura aún estaba entre nosotros. Antes de que Claire Suárez tuviera tiempo de responder, Matis apareció entre la multitud, elegantemente vestido con un pequeño traje, pero visiblemente aburrido. ¿Claire Suárez, podemos irnos? Las fiestas de papá son terriblemente aburridas. Tu padre quería que estuvieras aquí, Matis explicó Claire Suárez. Es importante para él. Pero apenas me ha dirigido la palabra en toda la noche, se quejó el niño. Está demasiado ocupado con sus señores de traje. Claire Suárez miró en la dirección donde Gabriel discutía con un grupo de inversores, entre los que se encontraba Richard Valence. Cuando sus miradas se cruzaron, Gabriel levantó ligeramente la cabeza y esbozó una sonrisa antes de sumergirse de nuevo en la conversación. Te propongo un trato, murmuró Claire Suárez a Matis. Nos quedamos media hora más y esta noche te leo 2 historias en lugar de una. 3. Negoció Matis. 2:30, respondió Claire Suárez, arrancando una pequeña risa al niño. ¿Señorita E. Suárez? La voz de Richard interrumpió su regateo. Por fin tengo el honor de conocerla oficialmente. Claire Suárez le estrechó la mano con cautela. Había algo vagamente familiar en ese hombre, sin que pudiera decir qué. Señorita Valence, por favor, llámeme Richard, insistió él, manteniendo su mano en la de ella un poco demasiado tiempo. Gabriel me ha hablado mucho de usted, de esa talentosa arquitecta que ahora cuida a su hijo. Un cambio de carrera notable. El tono condescendiente no pasó desapercibido para Claire Suárez, quien retiró su mano con cortesía pero con firmeza. La vida está llena de giros inesperados, respondió con dignidad. Claro, asintió ligeramente Richard. ¿Pero no echa de menos la arquitectura? Dicen que era brillante. Matis es un proyecto mucho más importante que cualquier edificio, respondió Claire Suárez, posando una mano sobre el hombro del niño. Qué conmovedor, sonrió Richard, sin que la calidez llegara a sus ojos. Pero estoy seguro de que una mente como la suya sigue atraída por grandes proyectos, como nuestro desarrollo en el corazón del centro histórico. Una reconstrucción urbana completa. Las palabras de Richard hicieron surgir una inquietud en Claire Suárez. ¿Una reconstrucción en el centro histórico? Gabriel aún no le había dicho nada. Richard parecía saborear la expresión de su rostro. El proyecto más ambicioso de Izquierdo Construcción hasta la fecha. Empezamos las demoliciones la próxima semana. ¿En qué barrio exactamente? Toda la manzana entre las calles Misón y Régine, viejos edificios sin valor real. Los reemplazaremos por un complejo ultramoderno. Claire Suárez palideció. Era precisamente el barrio donde había vivido con su hermano, donde permanecían sus últimos recuerdos de una vida digna. Esos edificios tienen un valor histórico y cultural, objetó, olvidando por un instante su posición. Algunos datan del siglo XVI. Richard hizo un gesto de desdén ante el sentimentalismo. El progreso exige sacrificios. El verdadero progreso respeta la identidad mientras construye el futuro, replicó Claire Suárez, atrayendo la atención de algunos invitados cercanos. Punto de vista interesante, intervino Gabriel, que se había acercado sin hacer ruido. Para alguien que ya no es arquitecta. Su comentario, teñido de ironía para los presentes, resonó como una bofetada para Claire Suárez. Si me disculpa, dijo, intentando escabullirse. Matis debería estar ya en la cama. Espere, la detuvo suavemente Gabriel. Tengo un anuncio que hacer y me gustaría que estuviera presente. Gabriel se dirigió al centro del salón y golpeó suavemente su copa para captar la atención. El murmullo de las conversaciones se apagó poco a poco. Amigos y colegas, comenzó. Gracias por su presencia en este aniversario tan particular. Esta noche, celebramos no solo el pasado de Izquierdo Construcción, sino también su futuro.
Tengo el placer de anunciarles el lanzamiento oficial de nuestro proyecto de rehabilitación del barrio Misson-Regine, en el corazón del centro histórico. Los aplausos interrumpieron su discurso. Claire Suárez permaneció inmóvil, sujetando firmemente la mano de Matis, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Los planos finales han sido validados, continuó Gabriel. Las demoliciones comenzarán la próxima semana. Los invito a descubrir la maqueta que hemos preparado para la ocasión. Un asistente desveló una inmensa maqueta en el centro de la sala. Claire Suárez se acercó como en trance, reconociendo inmediatamente el barrio. Allí, marcado en rojo para la demolición, se alzaba la pequeña casa Art Deco donde había vivido con su hermano durante su enfermedad. No pueden hacer eso, murmuró, más para sí misma que para los demás. ¿Perdón? Preguntó Gabriel, frunciendo el ceño. Claire Suárez levantó la vista y cruzó su mirada. Dije que no pueden hacer eso, repitió firmemente. Esos edificios son un patrimonio cultural. Familias han vivido allí durante varias generaciones. Un silencio incómodo se instaló entre los invitados. Richard esbozó una sonrisa, saboreando el momento. Claire Suárez, ¿podemos discutir esto en privado?, propuso Gabriel en voz baja. ¿Para qué?, preguntó ella, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Para explicarme cómo su visión del progreso justifica la destrucción de la casa donde cuidé a mi hermano moribundo. ¿El último lugar donde fui feliz? Gabriel palideció. ¿De qué hablas? De la casa en el 25 de Misson, dijo Claire Suárez, señalando un punto en la maqueta. Donde viví hasta perderlo todo, donde acompañé a mi hermano en fase terminal de cáncer, mientras ustedes planean reducirlo todo a polvo. Los invitados comenzaron a susurrar. Richard dio un paso adelante. Señorita Suárez, creo que está mezclando lo personal y lo profesional. Quizás debería irse. Claire Suárez lo miró fijamente, y de repente, comprendió. «¿Fuiste tú?», dijo con una claridad repentina. Richard Valence, el asesor financiero que me convenció de invertir los últimos ahorros de mi hermano en ese fondo ficticio. El rostro de Richard se endureció, pero mantuvo la calma. No sé de qué habla, señorita Suárez. ¿La arquitecta? La que diseñó el edificio de Belbeau para Izquierdo Construcción, la que usted estafó hace 3 años, dejándome sin recursos para cuidar a mi hermano. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Gabriel miró alternativamente a Claire Suárez y a Richard, al principio desconcertado, luego poco a poco, comprendiendo. ¿Eres tú, Claire Suárez? ¿Suárez?, preguntó, viéndola por primera vez. Soy yo, confirmó ella con una dignidad que contrastaba con las lágrimas que comenzaban a brotarle en los ojos. La que diseñaba espacios para unir familias mientras la suya se desintegraba. La que creía en la arquitectura como un medio para mejorar vidas y no para destruirlas. Sin esperar respuesta, Claire Suárez tomó a Matis de la mano. Vamos, pequeño, es hora de irse. Pero Claire Suárez, protestó el niño, turbado por la situación. Claire Suárez, espera. Intentó detenerla Gabriel. Usted no lo sabía, respondió ella con tristeza. Ese es el problema, ¿verdad? Nunca lo saben. Nunca ven lo que destruyen. Con estas palabras, Claire Suárez abandonó la sala, dejando tras de sí un silencio atónito y un Gabriel completamente desorientado. Afuera, la lluvia comenzó a caer, como si el cielo mismo quisiera lavar las heridas apenas abiertas. La señora Esperance se acercó suavemente a Matis, que miraba en dirección a la puerta por donde Claire Suárez se había ido. Ven, muchacho, dijo suavemente. Te llevaré a tu habitación. Pero Claire Suárez me había prometido leer historias. Protestó Matis, con lágrimas en los ojos. Esta noche tendrás que conformarte conmigo, respondió la anciana, lanzando una mirada acusadora a Gabriel antes de llevarse al niño. En el centro de la sala, rodeado de invitados que fingían no haber visto nada, Gabriel permaneció solo, mirando la maqueta del proyecto que ahora le parecía menos impresionante y más destructiva que nunca. La lluvia caía sin tregua sobre Francia. Claire Suárez caminaba sin rumbo, calada hasta los huesos.
Su elegante vestido azul, ahora pegado a su piel como una segunda piel, estaba empapado de horas de reflexión sobre la traición, el dolor y la humillación. No era porque Gabriel ignorara quién era ella eso, podía entenderlo, sino porque él se disponía a destruir el último fragmento tangible de su historia. Se detuvo bajo el toldo de una pequeña tienda cerrada. Delante de ella, el centro histórico dormía inconsciente de la sentencia que pendía sobre sus techos centenarios. Claire Suárez contemplaba los viejos edificios, sus fachadas habiendo sobrevivido a terremotos, revoluciones y al implacable paso del tiempo. Pronto, muchos de ellos no serían más que un recuerdo, a menos que la idea que tomaba forma en su mente se hiciera realidad. Sacó una pequeña libreta de su mochila empapada. La costumbre de la arquitecta de llevar siempre una libreta nunca la había abandonado. Y allí, comenzó a escribir frenéticamente, protegiendo las páginas de la lluvia. Si no podía evitar la demolición desde el interior, entonces quizás podría hacerlo desde el exterior. En la mansión, Gabriel no dormía. Revisaba obsesivamente los expedientes del proyecto, los contratos, los estudios de impacto, buscando lo que pudo haber pasado por alto. Al amanecer, cuando la señora Esperance entró con un café, apenas notó su presencia. No ha regresado, anunció ella sin esperar preguntas. Gabriel reaccionó distraído. El niño preguntó por ella toda la noche, continuó la señora Esperance. Lloró hasta quedarse dormido. Esta vez, Gabriel levantó la vista. Lo sé, lo oí y no hice nada. ¿Y qué podías hacer, Esperance? Ella se fue. La anciana dejó bruscamente la taza sobre la mesa, derramando un poco de café. Claro que podías hacer algo, ir a buscarla como lo habría hecho un hombre de verdad. Gabriel la miró con asombro. En 30 años, la señora Esperance nunca le había hablado en ese tono. No sé dónde está, respondió él, consciente de la debilidad de su justificación. En la calle, bajo la lluvia, sin dinero ni dónde ir. La señora Esperance movió la cabeza con disgusto. Exactamente la situación en la que la encontraste, pero con el corazón aún más roto. Yo no quería esto, dijo Gabriel. Sus intenciones no cuentan, señor, tronó ella. Sus actos son los que cuentan. La mujer se dirigió a la puerta. Voy a preparar el desayuno de Matis. Él, al menos, merece una apariencia de vida normal. Cuando la puerta se cerró, Gabriel se hundió el rostro entre las manos. ¿Cómo he podido llegar a esto? Volvió a sumergirse en los documentos del proyecto hasta que se detuvo en un nombre, Richard Valence. Las palabras de Claire Suárez resonaban en su cabeza, el asesor financiero que me convenció de invertir mis últimos ahorros. Tomó su teléfono y marcó un número. Quiero toda la información disponible sobre Claire Suárez y todas las inversiones gestionadas por Richard Valence en los últimos 5 años. Sí, es urgente. Una semana después, el centro histórico bullía de actividades inusuales. En las fachadas y los postes, se podían leer carteles y eslóganes: preservemos nuestro patrimonio. No a la demolición. La historia no se destruye. Vestida con ropa prestada pero impulsada por una energía renovada, Claire Suárez organizaba a los habitantes en la plaza central. No podemos permitir que se destruyan nuestras raíces, explicaba a un grupo de vecinos. Estos edificios no son solo piedras y cemento, son nuestra memoria colectiva. ¿Pero qué podemos hacer frente a una empresa tan poderosa?, preguntó una anciana cuyo rostro llevaba las marcas de toda una vida en el barrio. Resistir juntos, respondió Claire Suárez, y les mostró que existe otra vía hacia el progreso, una vía que no pasa por la destrucción del pasado. Claire Suárez desplegó planos sobre una mesa improvisada. Durante varios días, había trabajado en un proyecto de renovación alternativo que conservaría las fachadas históricas a la vez que modernizaría los interiores, creando espacios funcionales sin desvirtuar el alma del barrio. Esto es lo que podríamos tener, explicaba, mostrando sus planos. Un barrio vivo que honra su historia y acoge el futuro. Los habitantes se acercaron, curiosos. Pronto, los periodistas locales comenzaron a cubrir el asunto, una exarquitecta sin hogar desafiando a una de las empresas de construcción más grandes del país. En su oficina, Gabriel miraba las noticias en su ordenador. La imagen de Claire Suárez liderando una manifestación pacífica frente al ayuntamiento lo paralizó.
Ella parecía diferente, fuerte, decidida, apasionada. Era la mujer que había diseñado el edificio de Belbeau, no la gobernanta rebelde de su casa. Alguien llamó a la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Un asistente entró con un grueso expediente. Señor, aquí está la investigación que pidió. Gabriel tomó el expediente y comenzó a hojearlo. Con cada página, su rostro se endurecía más. La evidencia era abrumadora. Richard había orquestado una estafa sofisticada, dejando a Claire Suárez y a otros inversores al borde de la ruina. Lo más perturbador, había utilizado sus contactos en Izquierdo Construcción para dar una apariencia de legitimidad a su fraude. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez, fue la señora Esperance quien entró. Con su permiso, señor, dijo, colocando algo sobre el escritorio de Gabriel. Encontré esto limpiando la habitación de la señorita Claire Suárez. Era una libreta gastada. Gabriel la abrió con cautela y descubrió páginas llenas de bocetos y croquis del proyecto del centro histórico, pero rediseñado. No era una demolición, sino un renacimiento. El concepto era brillante: preservar lo que tiene valor, modernizar lo necesario, añadir elementos contemporáneos que complementen sin destruir. También encontré esto, añadió la señora Esperance, entregándole un sobre. Dentro había dibujos de Matisse, su padre y Claire Suárez juntos en el parque, una familia. Al dorso, con letra infantil, se leía: «Te quiero mucho, Claire Suárez. Por favor, vuelve». Gabriel sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Y Matisse? Está triste, perdido, pregunta por ella todo el tiempo, respondió ella. Gabriel asintió y luego tomó una decisión. Dile a Raúl que prepare el coche. Voy a buscarla. Voy a hacer lo que debí haber hecho desde el principio. Claire Suárez estaba en plena entrevista con un canal local cuando vio un coche negro aparcar cerca. Su corazón se encogió al reconocer a Gabriel salir, vestido de manera informal en lugar de su traje habitual. Con la participación de los ciudadanos, podemos crear un proyecto que beneficie a todos, continuó ella, intentando mantenerse concentrada mientras Gabriel se acercaba. Cuando la entrevista terminó, Gabriel esperaba a pocos metros. Claire Suárez se acercó con cautela. ¿Vienes a entregarme la orden de desahucio?, preguntó con ironía, a la defensiva. He venido a escucharte, respondió él simplemente, y a pedirte perdón. Claire Suárez lo esperaba. Se cruzó de brazos, protegiendo su corazón. ¿Por qué ahora? Porque tenías razón. Gabriel sacó la libreta de su bolsillo. Este proyecto de Richard, he encontrado pruebas de fraude. Claire Suárez tomó la libreta, rozando los dedos de Gabriel. No busco venganza, dijo suavemente. Solo quiero salvar lo que se pueda. Lo sé. Gabriel miró a su alrededor, notando que los vecinos los observaban con curiosidad. He visto tus proyectos. Son notables. Un silencio incómodo se instaló. Matisse te extraña, dijo finalmente Gabriel. Yo también, respondió Claire Suárez, desviando la mirada. Empecé aquí algo importante. No puedo irme así. No te pido que te vayas, respondió Gabriel. Te pido que tomes las riendas del proyecto oficialmente. Claire Suárez lo miró, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Quiero que retomes el proyecto como arquitecta jefa para Izquierdo Construcción. Una renovación, no una demolición. Los ojos de Claire Suárez se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Más que nunca, dijo Gabriel, tendiéndole la mano. Entonces, ¿socia? Claire Suárez observó la mano extendida, pensativa. ¿Y Richard ya no trabaja con nosotros? ¿Incluso se arriesga a ser procesado? Claire Suárez asintió lentamente. Necesito garantías de que los habitantes estarán involucrados en el proceso. Claro, y total libertad creativa. No esperaba menos. Claire Suárez sonrió finalmente. ¿Y Matisse? La mirada de Gabriel se suavizó. Te dibuja todos los días. Dice que sin ti, la casa ya no es un hogar. Las lágrimas brotaron en los ojos de Claire Suárez. Yo tampoco me siento en casa sin él, confesó ella.
Una voz de niño rompió el instante. Claire Suárez. Ambos se giraron y vieron a Matis corriendo hacia ellos desde el coche, seguido de la señora Esperance, que apenas podía alcanzarlo. Matis. Claire Suárez se arrodilló y abrazó al niño. Mírate, mi corazón. ¿Cómo estás? Te extrañé, mami. Gritó Matis, aferrándose a ella. ¿Por qué te fuiste? ¿Ya no nos quieres? Claro que los quiero, mi tesoro, respondió Claire Suárez, secándose las lágrimas. A veces, los adultos discuten, pero eso no significa que dejen de quererse. Matis miró a su padre muy seriamente. Papá me prometió que te pediría perdón y te llevaría de vuelta a casa. Ya lo hizo, sonrió Gabriel, un poco avergonzado. ¿Vas a volver con nosotros? Preguntó Matis, con los ojos suplicantes. Claire Suárez miró a Gabriel, que esperaba en silencio. Sí, voy a volver, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntaron el padre y el hijo al mismo tiempo. Déjenme rediseñar no solo este barrio, dijo, señalando los alrededores, sino también mi familia. Gabriel la miró con atención, comprendiendo el profundo significado de sus palabras. Creo que es el proyecto ideal, respondió suavemente. Matis, que no comprendía todo lo que decían los adultos pero sentía la alegría ambiental, saltó de felicidad. ¡Qué guay! Claire Suárez volvía a casa. Mientras los tres caminaban hacia el coche, una sonriente señora Esperance los seguía y los habitantes del barrio aplaudieron espontáneamente. No comprendían todos los detalles, pero sentían que algo importante comenzaba. Un renacimiento, no solo el del barrio, sino también el de tres corazones rotos que, juntos, podían crear algo nuevo y hermoso. El suave sol de noviembre bañaba las calles del centro histórico, donde los andamios y las obras habían reemplazado las pancartas de protesta. Claire Suárez, con casco de obra en la cabeza y planos bajo el brazo, supervisaba la restauración del edificio en el número 25 de la calle Misón. El arco original es perfecto, le dijo a uno de los albañiles. Exactamente como lo recuerdo cuando vivía aquí con mi hermano. No ha sido fácil, arquitecta, pero ha valido la pena, respondió el hombre con orgullo. Estos edificios tienen alma. Claire Suárez sonrió al ver la fachada Art Deco recuperar su esplendor. Los interiores estaban siendo adaptados para convertirse en un centro cultural comunitario. Habían transcurrido 6 meses desde su regreso a la Villa Llerdo. Ya no era gobernanta, sino directora de un proyecto de renovación urbana. Su teléfono vibró. Un mensaje de Gabriel. Matis se niega a ponerse la corbata para la presentación. Dice que solo te obedecerá a ti. Claire Suárez respondió rápidamente, dile que si se pone la corbata, le compraremos el set de química que tanto quiere. Unos segundos después, aparecieron los 3 pequeños puntos. Luego el mensaje, funcionó. Eres una maga con él. Te esperamos en el ayuntamiento a las 5. Claire Suárez guardó su teléfono sonriendo. Su relación con Gabriel había evolucionado lentamente en los últimos meses, primero socia profesional, luego amiga cercana, y ahora algo más profundo que nadie había puesto aún en palabras. Arquitecta. La llamó uno de los obreros. Hemos encontrado algo extraño en el tejado del edificio principal. Intrigada, Claire Suárez lo siguió. En el tejado del antiguo edificio donde había vivido con su hermano, los obreros habían descubierto una estructura oculta, una pequeña puerta sellada, casi invisible en la pared. Nunca había visto esto, murmuró Claire Suárez, examinando los inusuales motivos en las piedras que rodeaban la entrada. Yo he pasado años en este edificio, dijo el capataz, sorprendido. ¿Lo abrimos?, preguntó. Claire Suárez reflexionó un instante. No, primero terminemos lo que tenemos planeado para hoy. Yo me encargaré personalmente más tarde. Al bajar las escaleras, una idea comenzó a germinar en su mente. Recordaba vagamente que un espacio especial, una especie de sorpresa arquitectónica, figuraba en los planos originales del edificio en Palanco, un secreto que nunca había revelado a los clientes. Quizás era eso. En el ayuntamiento, Gabriel se ajustaba nerviosamente la corbata, esperando con Matis. El niño,
que pronto cumpliría 9 años, había crecido unos centímetros y parecía más seguro de sí mismo que antes. ¿Dónde está Claire Suárez?, preguntó Matis por tercera vez. Llegará pronto, respondió Gabriel. Nunca nos ha fallado, ¿verdad? Nunca, respondió el padre, asintiendo. Papá, ¿por qué no le pides a Claire Suárez que sea tu novia?, preguntó Matis. Gabriel casi se atraganta. ¿Por qué me preguntas eso? Porque la miras como el papá de Michelle mira a su nueva esposa, respondió Matis con la franqueza desarmante de los niños. Y además, eres más feliz cuando ella está aquí. Yo también. Gabriel se arrodilló frente a su hijo. ¿Te gustaría que Claire Suárez fuera más que una amiga para nosotros? Claro, exclamó Matis. Ya es parte de la familia, solo que ustedes aún no se han dado cuenta. Una pequeña risa interrumpió su intercambio. Claire Suárez llegó, elegante en un traje de chaqueta color crema, con planos bajo el brazo y una expresión divertida en el rostro. ¿Qué se supone que debemos entender?, preguntó, arqueando una ceja. Matis abrió la boca, pero Gabriel lo interrumpió suavemente. Es hora de entrar, improvisó, guiñándole un ojo a su hijo. La presentación estaba a punto de comenzar. La sala del ayuntamiento estaba llena. Funcionarios, habitantes del barrio, periodistas y empresarios se habían reunido para asistir a la presentación oficial del proyecto de renacimiento. En primera fila, la señora Esperance se sentaba orgullosa como una abuela en la fiesta del colegio. Cuando Claire Suárez subió al podio junto a Gabriel, un silencio tenso invadió la sala. Desde hacía varios meses, la colaboración entre una arquitecta caída en desgracia y un influyente hombre de negocios era objeto de rumores en los círculos sociales y profesionales de la ciudad. Buenas noches a todos, comenzó Gabriel. Hoy no presentamos simplemente un proyecto residencial, sino una nueva concepción del desarrollo de nuestra ciudad, una visión que respeta su historia, honra a sus habitantes y construye un futuro para todos nosotros. Los aplausos fueron cálidos pero comedidos. Cuando Claire Suárez tomó el micrófono, su emoción era tan palpable que conmovió incluso a los más escépticos. Hace poco más de 6 meses, estaba bajo la lluvia frente a estos mismos edificios, sin hogar ni esperanza, dijo. Hoy, estoy aquí para demostrar que siempre hay una segunda oportunidad, otro proyecto posible, otra manera de construir. La presentación continuó con la participación de Matis, quien ayudó a desvelar la maqueta del proyecto rediseñado. En lugar de rascacielos de cristal, se descubrieron edificios históricos restaurados que integraban espacios públicos, comercios locales y viviendas asequibles. La joya del proyecto era una antigua casa Art Deco transformada en un centro cultural con un espacio dedicado a los artistas del barrio. Después de la parte oficial, los invitados se acercaron para examinar los planos y hacer preguntas. Claire Suárez respondía con entusiasmo y competencia mientras Gabriel la observaba desde lejos, admirando cómo había recuperado la seguridad y el profesionalismo. Una mujer se acercó a Gabriel. Mi familia ha vivido en esta casa durante 3 generaciones, dijo, señalando uno de los planos. Creía que teníamos que irnos. Gracias por escucharnos. No me agradezca, respondió Gabriel sinceramente. Fue Claire Suárez quien nos enseñó a escuchar. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Claire Suárez se reunió con Gabriel y Matis. Tengo una sorpresa para ustedes, anunció ella, con los ojos brillantes. ¿Pero tenemos que ir al edificio de Belbeau ahora?, preguntó Gabriel, sorprendido. Esta noche, absolutamente, insistió Claire Suárez. Confíen en mí. El sol se ponía sobre Francia cuando el coche de Gabriel se detuvo frente al elegante edificio de Belbeau, el primer gran proyecto de Claire Suárez y el lugar donde Gabriel había vivido con Laura y Matis. No hemos vuelto aquí desde. Gabriel no terminó la frase, pero Claire Suárez asintió con comprensión. Lo sé. Precisamente por eso es importante. Tomaron el ascensor hasta el último piso. Claire Suárez los llevó a una puerta de servicio que daba al tejado. Cuando diseñé este edificio, le añadí un elemento secreto, explicó ella, subiendo una escalera metálica. Algo que no figura en los planos oficiales. Una sorpresa arquitectónica, visible solo ciertos días del año. En el tejado, Claire Suárez los guió hacia una pared que parecía ordinaria.
La luz del sol poniente golpeaba la superficie desde un ángulo particular, revelando un patrón geométrico apenas perceptible. Estamos a 13 de noviembre, dijo Claire Suárez. ¿Sabes qué día es, Matis? El niño pensó un instante. El día en que murió mamá, respondió suavemente. Gabriel miró a Claire Suárez, asombrado. ¿Cómo sabías eso? Lo estudié al diseñar el edificio, explicó ella. Quería crear algo especial. Significativo. Claire Suárez presionó una secuencia particular en el patrón. Con un ligero clic, una parte de la pared se deslizó, revelando una entrada secreta. ¿Qué es esto?, preguntó Gabriel, estupefacto. Un jardín secreto, respondió Claire Suárez, creado para sanar los corazones. Penetraron en un lugar asombroso. Un pequeño jardín circular, rodeado de muros de cristal que dejaban pasar el cielo a la vez que protegían del viento. Plantas y flores crecían en abundancia. Algunas trepaban por las paredes. En su centro, una fuente murmuraba con agua cristalina. El sol poniente bañaba el lugar con una luz dorada. Es magnífico, murmuró Gabriel. ¿Cómo pudimos ignorar su existencia? Me inspiré en mi hermano, explicó Claire Suárez mientras Matis exploraba el lugar con asombro. Durante su enfermedad, siempre soñaba con un jardín en el tejado, un lugar donde pudiera sentirse cerca del cielo, a la vez que seguro. La entrada solo se abre cuando el sol incide en un ángulo muy preciso, lo que solo ocurre unos pocos días al año. ¿Y cómo sabías que hoy era uno de esos días?, preguntó Gabriel. Lo calculé al dibujar el edificio. Hoy, de hecho, es uno de ellos. Matis los llamó desde el centro del jardín. Papá, Claire Suárez, vengan a ver. Cerca de la fuente había un pequeño nicho de piedra. Dentro, en una caja hermética de cristal, descansaba una carta escrita con letra elegante. El nombre de Gabriel estaba caligrafiado. Es la letra de Laura, dijo Gabriel, con la voz temblorosa de emoción. Ella la encontró, explicó suavemente Claire Suárez. Cuando le hice una visita al edificio terminado, le hablé del secreto. Ella era joven, apasionada por la arquitectura. Quería demostrarme que lo entendía. Laura me prometió no decir nada a nadie hasta que ella misma descubriera este lugar. Gabriel abrió la caja con mano temblorosa y sacó la carta. La leyó en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Finalmente, levantó la vista hacia Claire Suárez. Ella sabía que estaba enferma, dijo, con la voz quebrada. Nunca me dijo nada. No quería preocuparme. Es su carta de despedida, pero también un deseo de que encontráramos el camino a la felicidad. Claire Suárez se acercó y le tomó la mano. Laura encontró este lugar unas semanas antes del accidente. Me escribió para contármelo. Ella había planeado mostrárselo. Gabriel miró el jardín, luego a su hijo, y finalmente a Claire Suárez. No creo en las coincidencias, dijo. Que tú encontraras a Matis en ese parque ese día, que seas la arquitecta de este edificio y que estemos aquí en este momento. Todo esto forma parte de un diseño superior. Matis se acercó y les tomó las manos a ambos. Tengo que terminar la maqueta para el concurso escolar. Claire Suárez revolvió tiernamente el cabello de Matis, ahora más oscuro y desordenado. 10 minutos más, cariño. Tu padre está cerrando un trato con inversores alemanes para el fondo. Siempre son 10 minutos, se quejó Matis sin malicia. Por cierto, Lucy no para de preguntar cuando volvemos a casa. Al mencionar a su hermana pequeña de 4 años, el rostro de Matis se iluminó. El amor que sentía por ella era evidente para todos. La señora Esperance se encarga de ella, respondió Claire Suárez. Le prometió galletas y cuentos. Así que, aún tenemos un poco de tiempo. Gabriel se unió a ellos, pasando un brazo por la cintura de Claire Suárez. Todo está listo. El Fondo de Arquitectos del Mañana recibirá financiación para los próximos 5 años. Podremos conceder becas a aún más estudiantes de comunidades vulnerables. Claire Suárez sonrió, recordando su propio pasado. 50 futuros arquitectos que no tendrán que renunciar a su sueño por dificultades financieras. Una periodista se acercó con un micrófono.
Arquitecta Suárez, su trayectoria es cautivadora. De estrella emergente a sin hogar, para convertirse hoy en una pionera de la arquitectura social en México. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de su camino? Claire Suárez echó una breve mirada a Gabriel y Matis antes de responder. Perder la esperanza, dijo sinceramente. Cuando reparaba la bicicleta de ese niño que lloraba bajo la lluvia, no sabía que estaba dando el primer paso hacia la reconstrucción de mi propia vida. La periodista le tendió luego el micrófono a Gabriel. Señor Llerdo, ¿cómo ha evolucionado su visión de los negocios después de conocer a su esposa? Comprendí que el verdadero legado no reside en el número de edificios construidos, sino en la forma en que esos edificios crean conexión, respondió Gabriel Llerdo. Nuestra empresa ha crecido no solo económicamente, sino también en términos de misión. Al final de la entrevista, la familia se despidió de los invitados y se dirigió al coche. ¿Y si pasamos por el jardín secreto antes de recoger a Lucy?, propuso Gabriel. Hoy es uno de esos días especiales en que la luz revela la entrada. Matis asintió con entusiasmo. Quiero mostrarles algo allí, dijo con misterio. El jardín secreto, en la azotea de un edificio de Belbeau, había florecido aún más con los años. Claire Suárez había perfeccionado el sistema de riego y enriquecido la variedad de plantas, transformando este lugar oculto en un verdadero paraíso urbano. La familia lo visitaba religiosamente en cada fecha importante, su encuentro, su boda, el aniversario de Laura. Mientras Gabriel abría la entrada secreta, siguiendo el ritual ideado por Claire Suárez años atrás, Matis sacó una maqueta pequeña pero muy detallada. Una vez en el jardín, el adolescente la colocó sobre la fuente central. Este es mi proyecto para el concurso nacional, explicó. Se llama Ciclo. Claire Suárez y Gabriel miraron la maqueta con asombro. Representaba una plaza circular con varios niveles conectados por rampas y escaleras. En el centro, una estructura mezclaba elementos de bicicleta con formas arquitectónicas, creando un punto focal dinámico. Está inspirada en nuestra historia, continuó Matis. Cada nivel simboliza una etapa: el dolor, el encuentro, la reconstrucción, el renacimiento. Claire Suárez se arrodilló para observar mejor los detalles. El estilo recordaba claramente el suyo, pero con una frescura y originalidad innegables. Es magnífico, dijo ella, sinceramente impresionada. Tienes un talento natural, como tu madre, añadió Gabriel, poniendo la mano en el hombro de su hijo. Laura estaría muy orgullosa. Matis sonrió con una mezcla de tristeza y gratitud. Tengo los recuerdos que me contaste de ella, papá. Y tengo a Claire Suárez, que me enseñó a ver la belleza incluso en las ruinas. Claire Suárez abrazó al adolescente, recordando al niño asustado con las rodillas raspadas que había conocido tantos años atrás. Sabes, cuando te encontré con tu bicicleta rota, nunca imaginé que dibujarías plazas inspiradas en esa experiencia. Todo tiene sentido, respondió Matis con una sabiduría que iba más allá de su edad. Como dice el abuelo François cuando viene de España, incluso las piedras más duras pueden convertirse en los cimientos de algo hermoso. Gabriel, que se había acercado a la caja de cristal que contenía la carta de Laura, sonrió al escuchar a su hijo mencionar a su padre. La reconciliación con François Llerdo había sido otro milagro de esos últimos años, otro círculo cerrado. Es hora de irnos, dijo Gabriel, mirando su reloj. La señora Esperance nos matará si llegamos tarde por Lucy. Al salir del jardín secreto, Claire Suárez se detuvo un instante para contemplar la ciudad a sus pies. Desde allí arriba, podía distinguir el centro histórico restaurado, el parque donde una vez había reparado la bicicleta de Matis, e incluso el barrio donde había dormido en la calle. Gabriel se le unió y la abrazó. ¿En qué piensas, arquitecta? En el plano que nunca se puede dibujar, respondió ella, acurrucándose junto a él. Los planos de nuestras propias vidas. Se escriben día a día, respondió filosóficamente Gabriel. A través de cada decisión, cada encuentro, como reparar la bicicleta de un niño que llora o detenerse a observar a una mujer extraordinaria, hacer algo aparentemente simple. Claire Suárez se giró en sus brazos y hundió su mirada en la suya. ¿Sabes qué es lo más asombroso de todo esto? ¿Qué? Que la mujer rota y el millonario eran exactamente lo que el otro necesitaba. Matis los llamó desde la puerta, fingiendo la molestia adolescente ante la ternura de sus padres.
Y los tortolitos, Lucy nos espera y yo tengo hambre. Gabriel y Claire Suárez rompieron a reír, de la mano, y siguieron a Matis. Al salir del edificio, un niño en bicicleta los rozó, a punto de caer en una curva cerrada. Claire Suárez dio un paso adelante, lista para intervenir. Pero el niño recuperó el equilibrio y siguió su camino. Algunas cosas nunca cambian, sonrió Gabriel. Afortunadamente, respondió Claire Suárez. Siempre habrá bicicletas que reparar, edificios que restaurar y corazones que sanar. Y mientras la familia Yerdo Suárez se alejaba por las calles de la ciudad que habían contribuido a transformar, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Tres siluetas antes rotas, ahora unidas en un proyecto perfecto que ni el más brillante de los arquitectos podría haber concebido.